Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Hermosa amistad, bella claridad, mirada desde la inmensidad, ser soledad, sé que eres eso y más. Destello de luz, un cielo azul, dueño de toda mi gratitud, lleno de virtud, más que eso eres tú. ¿Cómo describir lo indescriptible? Al especialista en imposibles. Jesús, Jesús, solo tu nombre basta, las palabras no alcanzan. Jesús, me alcanza y me salva, no me hace falta nada. Remanso de amor, fragancia de flor, destello más brillante que el sol, y mi corazón es tu casa. Oh, oh, oh. Pasado y presente, fuego ardiente, sueños que inundan mi mente, y es suficiente amarte solo a ti. ¿Cómo describir lo indescriptible? Al especialista en imposibles. Jesús, Jesús, solo tu nombre basta, las palabras no alcanzan. Jesús, me alcanza y me salva, no me hace falta nada. Jesús, Jesús, solo tu nombre basta, las palabras no alcanzan. Jesús, tu luz me alcanza y me salva, no me hace falta nada. Remanso de amor, fragancia de flor, destello más brillante que el sol, y mi corazón es tu casa. Oh, oh, oh. Remanso de amor, fragancia de flor, destello más brillante que el sol, y mi corazón es tu casa, Jesús. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá para un programa de estudio bíblico del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y siempre es para mí motivo de mucho placer, de mucho gusto
poder estar ante estas cámaras para estudiar, meditar y exponer la palabra de Dios. Pero vamos a orar antes de empezar. Padre, en esta tarde estamos rogándote nuevamente la asistencia, Señor, de tu Espíritu Santo, la guianza, la sabiduría y la inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu el que nos dé esa capacidad de entender tu palabra y de poder obtener de ella algún mensaje directamente de ti para nosotros. Padre, danos también, tanto a mí como a los televidentes, la capacidad de poner por obra o de cumplir u obedecer tu palabra para que podamos recibir esas bendiciones que tú tienes. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ya casi estamos terminando de estudiar el segundo libro de Samuel y por supuesto vamos a entrar al siguiente libro. Recuerden que son 4 libros, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes, primero y segundo de Reyes, que hablan precisamente acerca de los reyes, ¿verdad? Por supuesto, el libro de Samuel habla de Saúl, que fue el primer rey, desde el segundo libro, y hemos estado estudiando en ese segundo libro toda la vida del rey David. Esta serie realmente se podría haber llamado El Rey David, ¿verdad? Porque ya no estamos analizando a los profetas, o en este caso, ya recuerden que el profeta Samuel ya ha salido de la escena, ¿verdad? Porque Samuel había muerto y entonces ya se queda solamente David con, por así decirlo, todas las peripecias, todas las penas, la persecución y el agobio, por así decirlo, que tenía sobre él el rey Saúl. Pero también estudiamos que ya en determinado momento llega la muerte de Saúl y David se convierte en el rey. Primero recuerden que David se convierte en el rey de Judá, ¿verdad? Y después de la muerte de Isboset, el último de los hijos de Saúl, que recuerden que Abner es quien lo nombra rey, es este rey Isboset el que reina todavía sobre Israel 2 años más, pero luego es asesinado y ya el rey David es nombrado el rey de todo Israel, ¿verdad? Todas las 12 tribus de Israel estaban bajo la autoridad, bajo el gobierno de David. Estuvimos estudiando en la clase pasada, me parece, acerca del gran pecado de David. Recuerden ustedes que David ya era un hombre maduro, y recuerden que en una época en la que los reyes, dice la escritura, iban a la batalla, David se da vacaciones y se queda en el palacio real, y recuerden que paseaba él por la terraza y vio a Betsabé que se estaba bañando. Por supuesto ella estaba desnuda, ¿verdad? Porque todos nos bañamos desnudos, y ella es invitada al palacio, pero desde que David la llama, ya David tiene en mente el deseo de acostarse con ella, y efectivamente recuerden que él la embaraza, ella le cuenta que quedó embarazada. Recuerden ustedes cómo David trata de que Urías, el esposo de Betsabé, regrese de la batalla y tenga relaciones con su esposa, pero él se niega 2 veces, y entonces recuerden que David lo manda a matar. Después de eso, recuerden que Dios envía al profeta Natán, y el profeta Natán es el que hace ver que David actuó impíamente, y que por culpa de esa actitud de David, estos actos pecaminosos de no solo adulterar con Betsabé, sino asesinar al esposo de Betsabé, a Urías, que él va a tener un castigo de parte de Dios, y es que la espada no se apartará de la casa de David. Aparte de eso, recuerden que Natán le profetiza que como él tuvo el adulterio a escondidas, que las mujeres de él van a ser tomadas a plena luz del día.
Y recuerden que esta profecía se cumple con Absalón. Absalón se rebela contra su padre y toma a las concubinas de su padre y tiene relaciones con ellas a plena luz del día. Aparte de eso, Absalón trata de matar a David y al final sabemos que el ejército de David, que es comandado por Joab, logra derrotar al ejército de Absalón, ¿verdad? Y así es como Absalón muere. Y luego de esto, entonces el rey David, por así decirlo, tiene cierta paz, ¿verdad? Porque no, como es humano, no deja él de cometer errores. Vamos a entrar en materia de lo que estábamos leyendo en la clase anterior, que recuerden ustedes que es un salmo que aparece en el libro de Samuel, pero que realmente es un salmo de David. Es en el capítulo 22. Vamos a leerlo en la versión de la Biblia Stuttgartiana. Dice así: y habló David a Yahvé las palabras de este cántico el día que Yahvé lo libró de la mano de Saúl y de todos sus enemigos. Aquí está, este salmo está en el capítulo 22, pero antes de ese capítulo ya se ha dado el fenómeno de la rebelión o de la sedición de su hijo Absalón. Simplemente el autor del libro de Samuel, pues definitivamente lo organizó así, ¿verdad? Pero esto realmente, según lo que nos dice el contexto, es un salmo que David escribe a raíz de que Dios lo libra de la mano de Saúl. Pero eso sabemos que había ocurrido mucho antes del levantamiento de Absalón. Sin embargo, aquí aparece, dice que David dijo: Yahvé es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios es mi roca, en él me refugiaré. Si se dan cuenta, desde acá ya David mismo le da el adjetivo o el título a Dios de roca. Y eso es muy interesante porque recuerden que la roca en el Nuevo Testamento ya representa a Cristo. Recuerden que Cristo es la piedra que fue desechada por los edificadores. Dice que vino a ser cabeza del ángulo. Esto ya es una profecía que por supuesto estaba escrita antes del Nuevo Testamento, pero que el escritor en el Nuevo Testamento la vuelve a tomar y hace ver que la roca es Cristo. Es interesante que desde esta época, desde la época de David, a Dios se le reconozca como la roca, ¿verdad? Y él después, este adjetivo, este título, se puede muy bien transferir a Cristo, porque él es la piedra fundamental. Recuerden que él es, dice Pablo, no hay otro fundamento el cual fue puesto que es Jesucristo, ¿verdad? Dice más aquí David acerca de Dios: mi escudo y el cuerno de mi salvación. Ya, recuerden que habíamos traducido el cuerno como fuerte, el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio y mi salvador, de la violencia me libraste. Invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si nos damos cuenta, pareciera como que el poder de la alabanza es tal que cuando tú alabas a Dios, por supuesto, dentro de los parámetros de la alabanza que Dios pide, ¿verdad? Porque recuerden que Dios es el que establece cuál es la manera de alabarlo. Y en relación a la adoración, recuerden que Cristo enseñó a la samaritana que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, también la alabanza tiene ciertos parámetros que son los que Dios estableció. Dice: cuando me cercaban las olas de la muerte y torrentes destructores me arrebatan y me envolvían los lazos del Seol, ¿verdad? Que es la tumba, y me alcanzaban los lazos de la muerte. En mi angustia invoqué a Yahvé, sí, invoqué a mi Dios y oyó mi voz desde su morada, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Recuerden que estuvimos leyendo esto. Se conmovieron los cimientos de los cielos. Recuerden que hablamos acerca de que según esto,
los cielos, ¿verdad? Particularmente el segundo cielo, que es el firmamento, ¿verdad? Todo el universo, que ya sabemos nosotros que es objeto de estudio de las grandes agencias espaciales como la NASA, por ejemplo, y la Agencia Espacial Europea, aunque actualmente hay más agencias. Pero según esto, el mismo segundo cielo, o sea, el universo, tiene cimientos entre comillas, porque ya sabemos que las estrellas no son, no solo las estrellas, sino todos los astros, las constelaciones, las galaxias y todos los cuerpos celestes realmente flotan, pero sabemos que son siempre atraídos por fuerzas gravitatorias o fuerzas magnéticas, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que aquí David solo habla de cimientos de los cielos, pero él en este momento no hay científicos para demostrar cuáles son estos cimientos, ¿verdad? Pero actualmente sí ya sabemos que la tierra misma está siendo objeto de la atracción que ejerce el sol sobre ella, ¿verdad? Entonces son las fuerzas magnéticas que sostienen a la tierra y que la han sostenido, imagínense ustedes, por millones de años. Ahora, dice, se estremecieron porque él se indignó. Aquí está hablando de la actitud de Dios ante la llamada de auxilio de David. De su nariz se alzó una humareda y de su boca salió un fuego abrasador que lanzó carbones encendidos, inclinó los cielos y descendió con espesas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló, se cernió sobre las alas del viento, envuelto en un cerco de tinieblas, oscuridad de aguas y densos nubarrones. Más o menos David trata de explicar de una forma concreta algo que no se puede materializar, ¿verdad? Porque sabemos que a Dios no lo ha visto nadie y realmente solo la Escritura revela que la imagen de la sustancia de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo se manifiesta como un hombre de carne y hueso normal, 100% natural como nosotros, y solo cuando Jesucristo resucita y es llevado al cielo, entonces ya recibe un cuerpo glorioso. Pero siempre, por así decirlo, del tamaño de un ser humano, ¿verdad? Mientras que sabemos que Dios es más grande que todo el firmamento. Cuando la Escritura dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ustedes saben cómo dice la Escritura, cuál es el tamaño realmente de Dios. O sea, es algo increíblemente grandioso, ¿verdad? Muy, muy grande. Todo el firmamento que ustedes saben que realmente no tiene fin, ¿verdad? Es un firmamento, un universo casi infinito, ¿verdad? De lo grande que es, que no se sabe cuál es el límite que tiene ese universo. Pero si ese universo tiene límite, afuera del límite del universo está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que el universo. Dice, envuelto en un cerco de tinieblas, oscuridad de aguas y densos nubarrones. Al fulgor de su presencia se encendieron las centellas. Yahvé tronó desde los cielos, Elión hizo resonar su voz. Aquí en el verso 14 dice, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Aquí está traduciendo Elión como Altísimo, ¿verdad? Pero Elión es el nombre de Dios en relación a las edades. O sea, Dios es un Dios que como es eterno, es el Dios que, por así decirlo, contiene a las edades. O sea, las edades son de millones de años y esas edades están contenidas en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces aquí al darle a Dios este título de Elión, acá la traducción en la Reina Valera es Altísimo, pero también se puede traducir como el Dios de las edades. O sea, el Dios que ya tiene infinito número de siglos de existir y que va a existir todavía por infinito número de siglos. O sea, es el Dios de las edades. Disparó sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y los cimientos del universo. Aquí vean cómo vuelve a hablar de los cimientos del universo. Quedaron descubiertos.
¿Cuáles son esos cimientos? No podemos, solamente yo les puedo dar como una interpretación esto que les estoy diciendo acerca de las fuerzas magnéticas, ¿verdad? A la reprensión de Yahvé, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de entre las muchas aguas, me libró de un poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me enfrentaron en el día de mi quebranto. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, en cierta forma, David está profetizando acerca de la angustia que vivió Jesucristo. Podemos decir que en cierta forma este salmo también contiene pasajes mesiánicos, porque aquí está hablando David de sí mismo, pero si nos damos cuenta, es más parecido a lo que vivió Cristo. Dice, me libró de un poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me afrentaron en el día de mi quebranto, pero Yahvé fue mi apoyo y me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque en mí se complació. Recuerden que esta expresión, en mí se complació, es una expresión que después ustedes recuerdan que la vivió Cristo mismo y la vivió Juan el Bautista y la vivieron los que rodearon ese momento del bautismo de Jesús, cuando recuerden que después de que Jesús fue bautizado por Juan, recuerden que Juan no quería bautizar a Jesús, aunque Juan sabía que Jesús era su primo, ¿verdad? Pero como ya Jesús estaba revelado como el ungido, como el Mesías, entonces recuerden que Juan no quería bautizarle, pero Jesús lo convence de que tiene que bautizarlo porque es cuestión de la ley. Y entonces viene Juan y bautiza a Jesús, y cuando Jesús sale de las aguas, porque recuerden que Juan el Bautista bautizaba. En primer lugar, Juan bautizaba porque fue enviado. Eso es muy importante porque Juan el Bautista fue enviado, fue un profeta de Dios enviado. Como enviado, entonces Juan era un apóstol, porque eso es lo que significa apóstol, enviado. Entonces Juan fue enviado a bautizar, a predicar el arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos y bautícese. Aquí no cabe, aunque parece que fuera guerra, pero no es guerra, sino simplemente es una explicación. Aquí no vale el que tú bautices a alguien, en este caso a tu hijo. Tú puedes bautizar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a quien tú quieras tú puedes bautizarlo, pero bíblicamente no se trata de que tú bautices a los bebés, porque los bebés son inocentes, no ha surgido en ellos el pecado. Ellos solo piden comida, solo piden descanso, solo piden cuando se sienten mal, porque como decimos, se han hecho popó, ¿verdad? O sea, es lo natural en un bebé como en todo ser humano. Los niños lloran porque quieren que los cambien. Los bebés son inocentes. Entonces aquí Juan el Bautista no les predicaba a los bebés. Juan le predicaba a los adultos porque les decía arrepentidos y convertidos y bautícese. O sea, los que tienen que bautizarse son los adultos por su propia iniciativa al reconocer. Pero el punto es que cuando Cristo se somete al bautismo, Juan lo sumerge en el agua, porque eso es el bautismo, sumergir. Si ustedes quieren pueden investigar qué quiere decir bautismo, es sumergir. Cuando sumergieron a Cristo, lógicamente lo sacan, y cuando sale, recuerden que aparece nada menos que una manifestación divina del Espíritu Santo en forma de una paloma, pero se escucha la voz del Padre que dice: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso aquí está hablando David en cierta forma mesiánicamente cuando dice: y me sacó al lugar espacioso, me libró porque en mí se complació. Yahvé recompensó mi rectitud y y retribuyó la pureza de mis manos, porque guardé los caminos de Yahvé y no me aparté impíamente de mi Dios. Si se dan cuenta, aquí pareciera como que esto fue escrito antes del pecado de David, de tomar a Betsabé como mujer, o sea, de adulterar y de asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Aquí pareciera como que él lo escribió antes, porque está hablando de que no tiene ninguna culpa, no tiene ningún pecado, pues todos tus preceptos estuvieron delante de mí y no me aparté de tus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad.
Yahvé recompensó mi rectitud, mi pureza en su presencia. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre recto. Limpio te mostrarás para con el limpio, y con el perverso sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Tú eres mi lámpara, oh Yahvé, tú alumbras mis tinieblas. Contigo aplastaré ejércitos. Y aquí comienza David el asunto de la guerra. Esto no es un lenguaje simbólico, sino aquí David está hablando de que efectivamente él aplastó ejércitos. Recuerden que David fue un guerrero. En cuanto a Dios dice, contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Yahvé. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Yahvé? ¿Y qué roca? Vuelven a escribir roca con mayúsculas, ¿se dan cuenta? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor. Recuerden que en la Reina Valera dice, Dios es el que me ciñe de poder. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Aquí dice, y quien hace perfecto mi camino. Vean cómo es diferente cada versión. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla. Ya es un salmo largo. Y mis brazos para tensar el arco de bronce. ¿Se dan cuenta? Vuelve a hablar David acerca de la guerra. Esto del arco de bronce no es simbólico, es un arco. Me has dado también el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré. Vuelve a hablar de la batalla. Y no me volveré atrás hasta acabarlos. Si se dan cuenta, está hablando de matar. Sí, acabaré con ellos y los golpearé de modo que no puedan levantarse. ¿Se dan cuenta? Esto es literal, porque David era un hombre de guerra. Y han caído bajo mis pies, pues tú me ceñiste de fuerza para la batalla. ¿Se dan cuenta? Está hablando de la batalla. E hiciste que mis enemigos se doblegaran debajo de mí. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que destruya a los que me aborrecen. Miraron en derredor y no hubo quien salvara. Aún a Yahvé, pero no los oyó. Los he molido como polvo de la tierra. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión de guerra. Pisado y triturado como el lodo de las calles. Tú también me has librado de las contiendas de mi pueblo. Me guardaste para ser cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Aquí sí ya está hablando del reino. Pero si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel tenía un concepto de un Dios que apoyaba la guerra. ¿Por qué? Porque apoyaba a David. Le está diciendo David que gracias a Dios, gracias al respaldo de Dios, es que él pudo vencer a sus enemigos. Entonces, por esa razón fue que Cristo no fue aceptado por los judíos, porque los judíos tenían un concepto de que Jehová era el Dios guerrero, el Dios que los llevó a Canaán, el Dios que los envió a que pelearan. Recuerden que la primera batalla fue contra Jericó y ellos vencieron porque los muros de Jericó fueron derribados y luego ellos entraron y así tuvieron muchas batallas. Y desde que Josué lideró al pueblo para entrar y para poseer la tierra prometida, que ya sabemos que es Palestina, desde entonces ellos tenían un concepto de un Dios guerrero. Sin embargo, viene Cristo y les dice, deben amar a sus enemigos, deben poner la otra mejilla. Estos conceptos son modernos, esos conceptos solo tienen 2000 años. Y recuerden ustedes que ellos ya tenían como por lo menos 1500 años de que se había dado la ley, ¿verdad? Entonces, ellos tenían otro concepto, por eso es que no podían recibir a Cristo, a un Cristo que predicaba el amor, que predicaba poner la otra mejilla. Si ellos habían tenido una experiencia con David, que era un guerrero, o sea, son cosas que no se pueden entender. Si tú eres judío, no puedes entender que Cristo sea el que realmente es, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios y el que viene a morir por nuestros pecados, aunque ellos lo sabían. Porque estaba profetizado en Isaías, ¿verdad? Cuando dice Isaías exactamente en el capítulo 53, recuerden ustedes que Isaías describe todo el sufrimiento de Cristo, pero los judíos no aceptan que este capítulo 53 sea respecto de Cristo, sino ellos creen que la interpretación que les dan ellos al capítulo 53 de Isaías es que el siervo sufrido de Dios
no es Cristo, sino son ellos mismos. Eso creo que ustedes lo saben, o si no lo sabían, se los recuerdo. Dice, tú también me has librado de las contiendas de mi pueblo, me guardaste para ser cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá, hijos de extranjeros se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán, los extranjeros se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Yahvé y bendita sea mi roca, e engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios, sujeta pueblos debajo de mí, el que me saca de entre los enemigos, sí, tú me exaltas por encima de los que me resisten, y me libras del hombre cruel. Por tanto, oh Yahvé, yo te confesaré entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Vean qué maravilloso, porque aquí David es el salmista, ¿verdad? Cantará alabanzas, y eso es lo que tú debes hacer, y eso es lo que todos debemos hacer, alabar a Dios, que salva maravillosamente a su rey y muestra misericordia a su ungido. Aquí se refiere, por supuesto, a David, porque David es ungido, pero recuerden que el título de ungido realmente le corresponde a Jesús. Entonces, en cierta forma, cada vez que la Escritura habla del ungido, se puede uno referir a Cristo, y David y su simiente para siempre. Ahora, en el capítulo 23 están las últimas palabras de David. Recuerden que David dice el capítulo 23 y verso 1, era el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Recuerden que ese título se le da a David como el dulce cantor. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. O sea que ese título del dulce cantor de Israel se refiere a David. Entonces es como, no es una contradicción, sino que es, ¿cómo lo explico? Es una personalidad, es una personalidad que presenta dos facetas dramáticamente distintas. Por un lado, David es el guerrero, es el que recuerden que comenzó matando 200 filisteos para poder llevarle los prepucios a Saúl para que le dieran a Mical como esposa. Entonces David comienza matando a Goliat, después a 200 filisteos y después mató miles. David mató miles de personas en las guerras, pero aparentemente eso no era pecado. O sea, es lo contradictorio. ¿Por qué? No precisamente contradictorio, sino que es una contradicción que se presenta en la Escritura que no es fácil entender, porque la Escritura condena el asesinato. Está claramente expuesto en el Decálogo, que recuerden que lo escribió Moisés como 500 años o 450 años antes de que naciera David. Entonces ya estaba escrito en el Decálogo, no matarás. Sin embargo, en la época de David, ellos matan sin ton ni son, y ellos no son culpados de ese mandamiento. O sea, es algo incomprensible, ¿verdad? Pero así es la ley de Dios y no podemos cuestionarla. O sea, hay personas que definitivamente le reprochan a Dios, le pueden decir, ¿por qué a David le permitiste matar a tantas personas y no le reprochaste, sino le reprochaste hasta que mató a Urías? Pero cuando mató a Urías, Urías era uno de los cientos o de los miles que David mató. O sea, como que todos los demás que David mató no importaban, solo Urías. Entonces es algo tal vez se preguntan, ¿verdad? Esto lo hacen personas que no comprenden la Biblia y se preguntan, pero ¿por qué Dios parece como que no, como que hiciera acepción de personas y como que no castigara el asesinato? Todos los asesinatos en la guerra pareciera que están autorizados. Entonces, si estaban autorizados en esa época, en la época de David, están autorizados, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y podríamos decir que en virtud de eso, ninguno de los soldados de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial son asesinos, porque todos los que mataron eran enemigos. Entonces, sin embargo, para nosotros los cristianos, nosotros no podemos asesinar a nadie, porque con una sola persona que matemos, tenemos que irnos presos, ¿verdad? Entonces, es algo como contradictorio, pero
Cada uno tiene que resolver ese problema. Vean lo que escribe aquí David, además de este salmo que ya había dicho, que ya habíamos leído en el capítulo 22. Ahora ven qué interesante lo que dice David en el capítulo 23. Dice, como les repito, esto lo escribe el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista o el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Yahvé habla por mí. Imagínense, aquí está diciendo David que es profeta, porque dice que el Espíritu de Dios habla por él. Y su palabra está en mi lengua. Ha dicho el Dios de Israel, me ha hablado la roca de Israel. Imagínense, o sea, aquí está hablando, lo voy a leer en la Reina Valera, dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y roca está con mayúscula, como si se refiere a Cristo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Dice, el que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con el temor de Dios. Si se dan cuenta, aquí como que no es precisamente lo mismo. Dice, voy a volver a leer en la Reina Valera, dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Pareciera como que está hablando de Cristo. Ahora, en esta versión stuttgartensia dice, me ha dicho el Dios de Israel, me ha hablado la roca de Israel, el que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna en el temor de Dios. Es como la luz de la aurora cuando sale el sol, cual mañana sin nubes tras la lluvia que hace resplandecer la tierna hierba de la tierra. Está hablando de Dios. Y aunque mi casa no haya sido así para con Dios, Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Aquí está hablando David del pacto que hizo Dios con él, ¿verdad? Porque recuerden que Dios le ofrece a David que por la eternidad va a haber un rey que se va a sentar en el trono de David, pero está hablando de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo sí es un personaje eterno, mientras que todos los seres humanos, ustedes saben, somos mortales. Y aunque mi casa no haya sido así para con Dios, Él ha hecho conmigo un pacto eterno en todo ordenado y bien seguro, que hará prosperar mis anhelos de plena salvación. Pero los perversos, todos ellos que se tiran y nadie recoge, serán como espinos que se tiran y nadie recoge, ninguno se acerca a ellos, sino con el hierro o con el asta de la lanza y con el fuego que los abrace por completo en su lugar. Bueno, estas fueron las palabras que David escribió. Estamos a punto de terminar acá con lo que respecta a David. David ya es anciano y solo vamos a ver lo que pasa al final de la vida de David. Pero antes vamos a ver algo muy interesante antes de que David muera es lo que pasa en el capítulo 24. Vamos a leerlo. Dice capítulo 24:1. Volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel. Vean, aquí es muy importante porque si lo vemos literalmente nos damos cuenta como que fue Dios el que decidió que David censara, porque aquí vamos a entrar al censo que David hizo antes de morir. O sea, David aquí ya es un rey viejo, ¿verdad? Volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijera, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Si se dan cuenta, la escritura es clara en relación a que aquí dice que Dios incitó a David contra Israel, contra el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que David lo censara, porque dice para que dijera, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, y el rey dijo a Joab, general del ejército, que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de gente. Entonces aquí está la orden que David mismo le da a Joab para que cense. Nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿qué de malo hay en un censo? Si todas las naciones, Guatemala ha tenido censos en diferentes épocas, y solo a través de un censo se puede saber cuántas personas hay en cada familia
¿Cuántas familias hay en Guatemala y cuántos habitantes hay en Guatemala? ¿Cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres maduros? Que en este caso pidió David el número de los hombres que podían pelear, pero había que censar a todas las familias, ¿verdad? Entonces, aquí la escritura nos dice que Joab trató de disuadir a David de esta decisión, pero no lo logró. Dice: pero Joab dijo al rey: Yahvé tu Dios añada al pueblo 100 veces más, y que mi señor el rey lo vea. Pero ¿por qué desea esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Así que Joab y los jefes del ejército salieron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. El caso es que David, como decimos en Guatemala, se le metió el indio, ¿verdad? Porque así decimos en Guatemala cuando alguien decide una cosa y no hay quien lo disuada. David decidió que hubiera censo y que hubiera censo y que hubiera censo, y él impuso su autoridad como rey, y a Joab y a los ancianos les tocó hacer el saludo y decirle: bueno, vamos a hacer el censo. Y ellos se fueron a recorrer todas las ciudades de toda Israel, todas las 12 tribus, y a la vuelta de 9 meses, dice aquí la escritura, que ellos regresaron con el resultado. Veamos en el 11, algo así como es en el 11, dice: y Joab entregó el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres de guerra que portaban espada, y los de Judá eran 500,000 hombres, o sea, 5 más 8, 13, era 1,300,000 hombres en todo el reino de Israel que podían pelear. Ahora vean ustedes preguntémonos por qué David se lamenta y por qué Dios le envía un juicio. Vean lo que pasa. Dice: y cuando David se levantó por la mañana, la palabra de Yahvé fue al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así dice Yahvé, 3 cosas te propongo. Aquí Gad le está proponiendo a David de una vez el juicio, el castigo. Lo que yo no comprendo, quizá ustedes sí lo comprendan, y si lo comprenden, pues qué bueno, porque al principio leímos que, voy a volver a leer el verso 1 del capítulo 24, dice que se encendió la ira de Dios contra Israel, y fue Dios el que incitó a David contra Israel para censarlos. Sin embargo, aunque aparentemente fue Dios el que incitó a David para que censara al pueblo, luego lo castiga. Eso yo no lo entiendo. O sea, hay cosas en la Biblia que no podemos entender, y definitivamente a mí me parece que esta es una de ellas, porque nos está diciendo que Dios fue el que le puso a David esa idea o ese deseo de que censara al pueblo, y luego que David lo censó, le viene castigo. La verdad que no es fácil, no es fácil. Recuerden, por ejemplo, sucede con el hijo con Isaac. Sucede con Isaac que hay un momento en el que la Biblia dice que Dios trata de matar a Abraham. No sé si ustedes recuerdan, pero Abraham, que era el amigo de Dios, iba a ser asesinado por Dios mismo. Y fue gracias a que la esposa de David, o sea, Sara, le hizo la circuncisión al bebé, al niño, a Isaac, fue que dice que se apartó la ira de Dios contra Abraham, no porque Dios iba a matar a Abraham. Entonces, hay cosas que la escritura solo muestra, pero son un misterio, la verdad. Vamos a ver aquí, vean el castigo, dice: y cuando David se levantó, dice: ve y di a David. Aquí le está diciendo Dios a Gad. Gad es el profeta, lo que le va a pasar a David. Así dice Yahvé: 3 cosas te propongo, escoge una de ellas para que yo te la haga. Y Gad fue a David y se la hizo saber, diciéndole: ¿te sobrevendrán 7 años de hambre en tu tierra? Es una pregunta. ¿Huirás 3 meses delante de tu adversario mientras te persigue? Es otra pregunta. Esa es la segunda opción. ¿Habrá 3 días de peste en tu tierra? Decide ahora, y mira que he de responder al que me envía, o sea, a Dios. Y David respondió a Gad: estoy en gran angustia, pero es preferible caer en manos de Dios, porque muchas son sus misericordias, que caer en manos de los hombres. Y Yahvé envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron del pueblo 70,000 hombres. O sea que ese censo le costó a David 70,000 hombres. O sea, tenemos que preguntarnos cuál es la maldad de David
en decidir saber cuántos hombres de batalla podía tener. Él quería saber, y ese conocimiento desafortunadamente le costó al pueblo de Israel 70,000 vidas. No le costó 7 vidas, ni 70 vidas. Le costó 70,000 personas. Dice, murieron del pueblo 70,000 hombres. Pero cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Yahvé se compadeció por esa desgracia y dijo al ángel que estaba destruyendo al pueblo: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Yahvé estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. La cosa es que, si se dan cuenta, hay aquí hasta una intervención de un ángel. Una intervención de un ángel para castigar al pueblo de Israel por causa de la decisión de David de censar. Sin embargo, nos preguntamos por qué Dios, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, no envió ningún ángel a salvar a los 6 millones de judíos que murieron. Esa es otra pregunta que yo les dejo, pero ustedes la tienen que responder por sí mismos. Porque recuerden que el objetivo de los estudios es que pensemos, meditemos, consultemos la Biblia, que oremos y le preguntemos a Dios: Señor, tal cosa pasa, ¿verdad? Entonces, de cada uno depende entender la Escritura, que Dios le muestre a uno qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos. Sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice la Escritura que Dios le decidió actuar contra el pueblo de Israel, y efectivamente David ordenó el censo, y a consecuencia de eso vino un castigo y murieron 70,000 personas. O sea que era un censo que no había sido autorizado, pero estamos hablando de una época en la que realmente Dios gobierna, porque Dios es tomado en cuenta para las decisiones. Actualmente ya no. Los presidentes, los políticos de nuestra época, del siglo XXI, no consultan a Dios. Ellos toman sus decisiones. El presidente de los Estados Unidos es el que decide cuáles son las naciones que van a invadir, o a qué naciones van a enviar a los ejércitos de marines o los ejércitos de norteamericanos, ¿verdad? Y los envían, y ustedes saben que envían tanques, envían diferentes armas, y hasta envían drones, y ya sabemos todo eso, cómo es la tecnología de la guerra del siglo XXI. Vamos a terminar acá con lo que la Escritura nos dice sobre David. Después de eso viene el consejo de Gad acerca de un sacrificio que debe ofrecer David. Eso ya es en el mismo capítulo 24, pero verso 21. Y preguntó a Arauna: ¿para qué viene mi señor el rey a su siervo? Aquí está llegando David a este personaje que se llama Arauna para comprarle un lugar donde David tiene que hacer un sacrificio para que deje de haber esa mortandad que hemos visto que ya iba por 70,000. ¿Para qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: a comprarte la era para edificar un altar a Yahvé, a fin de detener la mortandad del pueblo. Pero Arauna dijo a David: tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien. He aquí los bueyes para el holocausto, y los tríos y los yugos de los bueyes para leña. Todo, oh rey, lo de Arauna al rey. También dijo Arauna al rey: Yahvé tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no elevaré holocaustos a Yahvé mi Dios que no me cuesten nada. Aquí está hablando David específicamente de dinero, porque le está hablando de comprar un lugar, una era, un terreno para ofrecer el sacrificio a Dios. Y entonces dice: no ofreceré holocaustos a mi Dios que no me cuesten nada. Así David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Entonces David edificó allí un altar a Yahvé y elevó holocaustos y sacrificios de paz. Aquí está hablando literalmente que David mató animales para ofrecer sacrificio, que era el sacrificio de la época. Actualmente la Escritura dice: sacrifica a Dios alabanza. Como ya Cristo fue crucificado, fue sacrificado por nosotros. Recuerden que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hace 2000 años ya Cristo
fue sacrificado y a partir de eso ya no hay más sacrificios. Por eso la Escritura dice ahora, si tú quieres sacrificar a Dios algo, sacrifica a Dios alabanza. Actualmente la alabanza, que es fruto de labios que confiesan su nombre. Como lo he dicho y como tú lo sabes, no necesitas tú de música para alabar a Dios. Tú puedes alabar a Dios con tus palabras, porque la alabanza no es la música. La música es un instrumento, es un medio por el cual tú alabas a Dios. La alabanza es lo que tú confiesas. Dice, fruto de labios que confiesan. Tú cuando confiesas, Señor te amo, Señor te bendigo, Señor te doy gracias por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por mi suegra, por mi suegro. Cuando tú das gracias, te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias por mi jefe, aunque tiene mal carácter, aunque me trata muy mal, pero yo lo bendigo. Cuando tú bendices a tus enemigos, Señor, yo bendigo a fulano y a sutano que son mis enemigos y que me han hecho mucho daño. Cuando tú alabas a Dios con tus labios, con tus palabras, tú lo bendices, eso es la alabanza. No necesitas de la música. Si tienes música, qué bueno, pero no siempre la música dice lo que hay en tu corazón. Lo mejor es que tú seas directo con Dios. Recuérdate que la oración no es repetir oraciones que otro pensó. Es posible que esas oraciones sean buenas, sean oraciones muy bien pensadas, pero la mejor oración es la que tú le das a Dios. Es tu propio lenguaje, tus propias palabras, lo que tú sientes. Cuando tú te hincas en tu casa, en la intimidad de tu cuarto, cuando nadie te ve. Recuerda que la Escritura dice, Cristo mismo enseñó que había que buscar a Dios en oración en lo secreto para que Dios te recompense en público. Entonces en la oración tú debes estar en lo secreto, debes orar a Dios hablándole con tus palabras, aunque tú no seas un filólogo, no seas una persona que sabe muchas palabras, que ni siquiera pronuncia bien las palabras, ¿verdad? Porque en Guatemala tú ya sabes que no decimos todavía, sino decimos todavía. Pero eso no importa, lo importante es que Dios te entienda qué es lo que tú quieres decirle. Esa oración tiene más valor que tú leas muchas oraciones. Y lo mismo, la alabanza tuya directamente de tus labios, que nace de tu corazón, expresándole a Dios que es grande, que es maravilloso, que es poderoso y que tú lo bendices por todo lo que te ha dado. Incluso lo puedes bendecir por lo que no te ha dado, pero que tú crees que te va a dar en el futuro. Por ejemplo, tú puedes, si tú eres mujer y eres estéril, pero anhelas tener un hijo, tú puedes bendecir a Dios profetizando que vas a quedar embarazada y que vas a tener un hijo. O en el caso de un varón que tampoco tiene hijos, puede profetizar que Dios le va a conceder un hijo. Mira lo que pasó con Abraham. Y aquí terminamos entonces con la vida del rey David. David está a punto de morir y esto ya lo encontramos en el libro de Reyes. Entonces nos trasladamos al libro de Reyes, que yo estaba leyendo que los biblistas de la Reina Valera dicen que la fecha de escritura del libro de Reyes, el primer libro de Reyes, está fechado entre el 640 y el 550. Imagínate tú, 90 años, pero del siglo 7. Y recuerda que David vive más o menos en el siglo 10, más o menos en el año 950, entre el 950 y el año 1000, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el libro de Samuel, los biblistas de acá de la Reina Valera, imagínate tú que sitúan la escritura del segundo libro de Samuel, más o menos, sí lo sitúan entre el año 1010 y el año 931. Sin embargo, dice el libro, no tuvo forma final, sino varios años después, probablemente entre el 930 y el 722. Si te das cuenta, el mismo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, está más o menos fechado entre el siglo X y el siglo VIII. O sea, no fue precisamente escrito en la época de David, aunque lógicamente sí hay cosas que David dictó. Recuérdate que ya vimos que los reyes de esta época tenían a sus secretarios, que eran los escribas, ¿verdad? O sea, había personas que eran como secretarios
y ellos copiaban lo que los reyes querían dejar. Entonces aquí solo vamos a ver, ya para terminar, los últimos años de David. Dice en Primero de Reyes 1, del 1 al 4, ya la vejez. ¿Cómo fue la vejez de David? El rey David era ya anciano, avanzado en días, y lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor, por lo cual le dijeron sus siervos, que busquen para mi señor el rey una joven virgen, y que ella esté delante del rey y sea una compañera para él, y que se recueste en tu seno, para que mi señor el rey pueda entrar en calor. Buscaron pues una joven hermosa por todos los confines de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la llevaron al rey. Y la joven era muy hermosa, y se hizo compañera del rey, y lo cuidaba, aunque el rey no la conoció. Aquí, cuando se refiere a que no la conoció, ya saben ustedes que se refiere a que no tuvo relaciones sexuales con esta señorita, porque ella era simplemente un instrumento para que el calor del cuerpo de esta joven calentara el cuerpo del rey, porque parece ser que ya David sufría de un tipo de descenso en la temperatura de su cuerpo. David no se calentaba con nada, así que esa fue la solución que le dieron. Vamos a ver aquí, para terminar, a ver si nos da tiempo, solamente cuando sucede una sedición o una rebelión de uno de los hijos de David, que se llamaba Adonías, que intenta ser coronado sucesor de David. Esto está en el verso 5 al 10. Entonces Adonías, hijo de Agit, se enalteció y dijo, fíjense bien que aparece aquí la palabra enalteció. Este personaje, él mismo se proclamó rey y dijo, yo reinaré, y se preparó carros y jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. Y su padre nunca lo había amonestado diciéndole, ¿por qué actúas así? Está hablando de que el padre de este era David. ¿Y por qué actúas así? Era además un hombre muy gallardo y había nacido después de Absalón. O sea, era un hijo de David, pero él se tomó el reino por sí mismo. Y había consultado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar. Y ellos siguieron a Adonías. Siguiendo a Adonías lo ayudaron. Pero el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joiada, y el profeta Natán, y Simei, y rey, y los valientes que pertenecían a David, no estaban con Adonías. Aquí vemos dos bandos, el bando de los profetas y de los que estaban con Adonías, que se proclamó rey, estando David vivo todavía, pero ya anciano, y los que estaban con David. Entonces sucede que en el 10 dice, pero no llamó al profeta, dice, y Adonías sacrificó ovejas y novillos y animales cebados junto a la piedra de Zohelet, que está cerca de En Rogel, y llamó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey, pero no llamó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a sus hermanos, ni a su hermano Salomón. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el reinado de David lo había ofrecido David a Betsabé, que el que se iba a sentar en el trono de David era Salomón, el hijo de Betsabé. Recuerden que fue el segundo hijo de David, porque recuerden que el primer hijo de David con Betsabé murió. Entonces veamos aquí desde el 11 es donde el que es coronado rey es Salomón, no es Adonías. Desde el 11 dice, entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, la cosa es que, para resumirles, porque ya se nos fue el tiempo, este profeta Natán le habla a Betsabé y le dice que vaya a ella con el rey David y que le recuerde que David ha ofrecido que el que se va a sentar en el trono es Salomón, no es otro que Salomón. Y entonces Betsabé entra con el rey David. Ustedes saben que en esa época eran muy respetuosos y en esa época se postraban ante el rey, como pasaba con los emperadores en la China y en el Japón, ¿verdad? En estas culturas, como son orientales, ellos se postraban, no solamente se agachaban, como hacen los coreanos, ¿verdad? Que te saludan así con que se agachan, sino que se postraban hasta el piso. Y así fue como Betsabé entró a consultarle a David
si efectivamente iba a nombrar a Salomón como su sucesor. Después de esto, el profeta Natán ya había quedado con Betsabé en que él también iba a hacer lo mismo. Le dice Natán a Betsabé: ve y preséntate ante el rey y dile: ¿no has jurado a tu sierva, oh señor mío, diciendo tu hijo Salomón reinará después de mí? Entonces eso fue lo que dice verso 16. Y Betsabé se inclinó y se postró ante el rey y le dijo: ¿qué deseas? Ella le respondió: Señor mío, tú has jurado a tu sierva por Yahvé tu Dios, tu hijo Salomón reinará después de mí. O sea, Betsabé le está recordando a David que él prometió que Salomón iba a reinar. Ahora, ya Natán le había ofrecido a Betsabé que él iba también a reforzar esto que Betsabé le iba a decir al rey. Entonces, verso 23, e informaron al rey diciendo: he aquí el profeta Natán. Y él entró a la presencia del rey y se postró en tierra sobre el rostro ante el rey. Y dijo Natán: mi señor el rey, ¿has dicho acaso Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque él hoy ha bajado y sacrificado bueyes y animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y al sacerdote. Aquí Natán le está informando a David y le está preguntando si él es el que respalda la actitud de Adonías de proclamarse rey. Y entonces David le dice que no, que eso no está autorizado por David. Dice: pero no me ha llamado a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón. Ahora, esta es la pregunta que le hace Natán a David: ¿ha sido hecho esto por mi señor el rey sin informar a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió diciendo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y estuvo de pie ante el rey. Y el rey juró y dijo: vive Yahvé, que rescató mi alma de toda angustia, que así como te he jurado por Yahvé, el Dios de Israel, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono y en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Si se dan cuenta, por consejo de Natán, Betsabé entra a preguntarle a David si efectivamente él va a nombrar a Salomón, y aquí David se lo confirma. Así que Salomón, solo vamos a leer cuando Salomón es ungido rey. Eso está en el mismo capítulo 1, solo que verso 32. Vean lo que dice. Dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor y haced que mi hijo Salomón monte sobre su propia mula y hacedle bajar a Gijón. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí por rey sobre Israel, y daréis soplido al shofar y gritaréis: viva el rey Salomón. Si se dan cuenta, David ordena que sea ungido Salomón por sucesor suyo. Y entonces, al haber sido ungido Salomón, automáticamente ya la actitud y ya el proceso que Adonías había realizado en favor suyo para quedar como rey son anuladas. Dice aquí: entonces el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y dieron soplido al shofar, y todo el pueblo exclamó: viva el rey Salomón. Todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con tal regocijo que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y para terminar, entonces, dejamos aquí el estudio, porque ya llegamos al momento en el que después de esto ya Salomón es proclamado rey de Israel, y ya solo faltan unos versículos que nos dicen que David murió. Esto está, todavía nos hace falta unas palabras de David antes de morir, pero ya se nos fue el tiempo, y vamos a dar gracias en esta tarde para pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude a cumplir con esta palabra, a entender su voluntad, a entender lo que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que esta palabra, aunque es histórica, es una palabra que refleja que tú siempre estás interviniendo en la vida de los personajes bíblicos.
tú estás en todo momento manifestándote. Te manifestaste en toda la vida del rey David y ahora te vas a manifestar en la vida del rey Salomón cuando estudiemos lo que sucede en el reinado de Salomón. Pero sobre todo, Señor, estamos rogándote que tú intervengas en nuestra vida, que tú intervengas en la vida de los televidentes, Señor, salvándoles, dándoles a ellos la fe que necesitan para entregar su vida a Cristo. Hermano y amigo, si tú no has entregado tu vida a Cristo, esta tarde tú puedes decirle al Señor: Señor, te pido perdón, Señor, te pido que entres en mi corazón y que seas tú mi Salvador, mi Redentor y mi Señor. Padre, en esta tarde estamos orando para que tu palabra pueda llegar a los corazones de los televidentes y pueda haber salvación. Señor, también estamos orando para que haya sanidad de parte tuya por la presencia divina de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te clamamos y te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que tengas misericordia de los televidentes y que sanes, Señor, a aquellos que están enfermos. Señor, físicamente tú puedes obrar un milagro en el cuerpo de los enfermos poniendo tu dedo divino de sanidad sobre esos cuerpos, y también tú puedes, Señor, sanar toda enfermedad de la mente. Padre, en el nombre de Jesús oramos por aquellos que tienen problemas psicológicos, Padre, para que tú los ayudes, los que tienen depresión, aquellos que tienen mucha tristeza, Padre, cualquier problema sentimental, oramos para que seas tú el que les alumbre, seas tú el que los sane, seas tú el que intervenga, Señor, con tu palabra poderosa y sobre todo con la presencia divina de Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos todo esto y te damos infinitas gracias. Amén y amén.